señorita. Díganos, ¿qué es corriente continua? Es aquella señal, ya sea voltaje o intensidad, que no cambia con respecto al tiempo. Perfecto. Ya escuchó Ortega, así me lo tenía que decir. Así como esta niña Zárate. Excelente. Vega, Mande. dígame, ¿dónde vemos en forma real la corriente directa? ¿Cómo? ¿Dónde vemos en forma real la corriente directa? ¿Era en los generadores? Generadores, muy bien, muy bien. Otro lado, ¿Puedo participar? ¿Las pilas? en las pilas, muy bien. Ya le está cayendo el 20 a este niño. ¿Dónde más? A ver, Silva Herrera, Sí, profe. dígale, ¿en dónde podemos ver la corriente directa a este niño, aparte de generador y pilas? Mm, en las baterías Baterías, muy bien. Pilas, y baterías. en los motores, ¿En dónde? en los motores de los carros también, No, no, ¿no? no, 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 ahí no. Mencionamos que los generadores de corriente directa, como lo dijo este niño. A ver, vámonos con Sierra. Perdón, profe, ¿puedo participar? Claro, Rojas, díganos. Recuerdo que la clase pasada usted mencionó la pila, batería o acumulador, fuente de Perfecto, voltaje, fuente de excelente, corriente y generador de corriente directa. perfecto. Y le faltó nada más uno, la celda solar. ¿Ya se acordaron? A ver, estaba con Sierra, ¿verdad? Sierra. Sí, profe. A ver, dígame los que mencionamos. ¿En dónde vemos la corriente directa? En generadores, pilas, acumuladores, generador de corriente directa y celda solar. Y le faltó fuentes de voltaje y fuentes Ah, de corriente. Ok, vámonos con Sandoval. Voy, profesor. Díganos otra vez en dónde vemos en la corriente directa. En las baterías, en los generadores, en fuentes de voltaje. Ujú. ¿Qué más? ¿Puedo participar, profe? A ver, díganos, jovencito, por favor. Sería en las baterías, pilas, acumuladores, fuente de voltaje, generador de corriente directa, celda solar y fuentes de corriente. Perfecto. ¿Sí lo escucharon a este niño? Así me lo tienen que decir. ¿Sale? A ver, Rojas Mesa. Aquí estoy, profe. A ver, dígamelo como lo dijo este niño. En los generadores, pilas, baterías, fuente de voltaje, fuente de corriente, celdas solares y acumuladores. Excelente. Sánchez Ayala. Sánchez Ayala. Sánchez Ayala a la 1. Sánchez Ayala a las 2. Sánchez Ayala a las 3. Sánchez Ayala a las 4. Sánchez Ayala a las 5. Punto menos. Ok. Rodríguez Navarro. Sí. Díganos otra vez. ¿Qué es corriente directa? Es aquella señal que puede ser voltaje o intensidad que no cambia respecto al tiempo. Perfecto. Ahora díganos, ¿dónde la vemos? En Profe, generadores, que se me había pilas, ido la luz, les avisé a mis compañeros, pero creo que no.
Sánchez Ayala tiene problemas de ¿Por luz. qué no le avisaron? No. Ok, deja anotarla que tiene problemas de luz. ¿Sale? Sí, estoy teniendo problemas de luz. Ajá. Les dije a mis compañeros, pero creo que no le avisaron. Ok. A ver, señorita. Díganos dónde vemos la corriente directa. En pila, Muy bien. generadores, fuente de Perfecto. voltaje, Excelente. fuente de corriente, generador de corriente y celda solar. Excelente. Ya no tiene puntos malos. Muy bien. Vámonos con Ramírez Romero. Aquí estoy. Señorita, díganos, ¿cuáles son las características de la corriente directa? Que tiene polaridad. Perfecto. Muy bien, esa es la más importante. Vámonos con Ramírez Martínez. Sí, aquí estoy. A ver, señorita, otra característica de la corriente directa. Profesor, ¿puedo participar? A ver, otra vez, Pereslina, a ver, dígale a esta niña. ¿Podría ser que corre en un mismo sentido? Ok. Corre en un solo sentido, número 1. Número 2, tiene polaridad. Bueno, no importa el número, estamos de acuerdo, pero son las características. Muy bien. ¿Otra? Mencionamos como 4 o 5. ¿Es constante? Muy bien, es constante con respecto al tiempo. Perfecto. Ok, esas son las características más importantes de las corrientes directas. Ahora necesitamos alguien que nos las diga todas en una sola participación. A ver, Pérez Serafín. Sí, profe. Le digo A ver, díganos ahora sí, ya mencionamos todas las características, díganlo, tiene díganlas. polaridad, va en un mismo sentido y constante respecto al tiempo. Muy bien, ok. A ver, Pacheco. Sí, aquí estoy. Otra vez, digan las características de la corriente directa. Tiene polaridad, corre en un solo sentido y es constante en el tiempo. Es constante con respecto, pero hay que decirlo completo, es constante con respecto al tiempo. Perdón, Muy es constante respecto al tiempo. ¿Es un perrito o es un perrito de... No, no, fuera? es un perrito, es mascota. Ah, ok. Muy bien. Pérez Neri. Ah, ok. Sí, cierto, no está. Ya están todos aquí. Ok. Todos ya. Ahora de este lado. Alcalá. Alcalá. Alcalá a la 1, Alcalá a las 2, Alcalá a las 3, Alcalá a las 4, Alcalá a las 5. Punto menos. Ok. Álvarez. Álvarez. Álvarez a la 1. Profesor, creo que se está equivocando la lista. Ah, sí, cierto. Dije Alcalá, ¿verdad? Este niño no es de aquí. Ah, qué cosas. Sí, cierto. Se me traslapó la lista. Gracias, jovencito. ¿Quién fue el que me dijo? Yo, maestro. Ah, ok. En verdejo. Muy bien. Ángel. Aquí estoy, maestro. Señorita, ¿qué mencionamos que era corriente alterna? La corriente alterna es aquella señal
sea voltaje o intensidad que no cambia su valor con respecto al tiempo. No. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? Pregunto en forma general. No, profe, dijo que No, íbamos a no. ver corriente Ok. alterna y ondas electromagnéticas. A ver, de Jesús. ¿Vimos corriente alterna? ¿Mande? ¿Vimos lo que es corriente alterna? No lo vimos, pero Pero... Ok. Hernández Ortiz. Sí, profesor. ¿Vimos que es corriente alterna? No. Ok. Entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Oye. Ok. Vamos a ver. ¿Quedó entendido lo que es la corriente directa? ¿Y dónde la vemos? ¿Alguien tiene alguna duda? Active su No, profe, micrófono ninguna. y no entendió. Perfecto. Entonces, vamos a ver lo que es corriente alterna. Ahí está. CA. Y este es el símbolo. Entonces, para empezar, vamos a ver. Corriente alterna. ¿Estamos de acuerdo? Se ponen las siglas C.A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O tenemos el símbolo de una onda senoidal. Cuando vea este símbolo, significará que estoy hablando de una energía alterna. ¿Estamos de acuerdo? De una señal alterna. Quedamos que corriente directa era aquella señal eléctrica de voltaje o corriente, la cual es constante con respecto al tiempo. Así lo mencionamos. Corriente directa es aquella señal de voltaje o aquella señal de corriente, la cual es constante con respecto al tiempo. Por lógica, entonces, ¿qué va a hacer la corriente alterna? Vean. Un voluntario. ¿Puedo participar? Claro, señorita. Bueno, se me figura que puede ser el contrario, ¿no? Aquella señal eléctrica que puede ser el voltaje o la corriente y que no es constante con respecto al tiempo o que varía con respecto al tiempo. Eso, perfecto, perfecto. Así, jóvenes. Ya lo dijo esta niña, Rojas, excelente. Es aquella señal eléctrica, voltaje, que puede ser intensidad, la cual varía con respecto al tiempo. Para no poner, no es constante, para que no se confundan con esta, que es constante, mejor vamos a quitar esa palabra de no es constante, como dijo esta niña, que varía con respecto al tiempo. Perfecto. Mate se ganó 2 participaciones rojas por decirlo excelentemente bien. Ah, caray. Esta niña tiene más participaciones que nada. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Ya lo anotaron? Yo, profe. ¿Lo podría repetir, profe? Señorita, otra vez dígales, Rojas, ¿qué es corriente alterna? Sí. Aquella señal eléctrica que puede ser tensión o intensidad y que varía con respecto al tiempo. Eso. Es aquella señal eléctrica que puede ser voltaje o intensidad, la cual varía con respecto al tiempo. Al tiempo. Perfecto. ¿Ya lo anotaron? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Excelente. Entonces, ya. Quitamos esto. ¿Ya vieron? Cómo todo es muy fácil, partiendo de lo más elemental. ¿Sí? Por eso siempre empiezo todas mis clases partiendo de lo más elemental, porque voy a hablar de todas estas variables y todos estos parámetros cuando vea lo que son las ondas electromagnéticas, que es el primer parcial, así como sus características. Si no entienden esto, pues menos van a entender que es una onda electromagnética y sus características. Muy bien.
Ahora, tipos de señales alternas. Tenemos diferentes formas de señales alternas. Tenemos que puede ser senoidal, puede ser cosenoidal, 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 puede ser triangular, no puedo ni dibujar, triangular, ahí está, puede ser cuadrada, puede ser rectangular, puede ser de forma de diente de sierra. Bueno, con mucha imaginación, algo así, semejante. A ver, entonces repetimos. Tipos de señales alternas. Senoidal, cosenoidal, triangular, cuadrada, rectangular o diente de sierra. Como los dientes de tiburón, pero más o menos así. Entonces, son los diferentes tipos de señales alternas. ¿Ya dibujaron? ¿Ya anotaron los nombres? Recuerden que tienen que hacer sus anotaciones. ¿Listos? ¿Puedo continuar? Fragoso. Sí, profe, listo. Perfecto. Ok, entonces ya voy a borrar. Sí, profe. Voy a borrar. Bueno, en la señal alterna más conocida, ¿sí?, es la onda senoidal. Este tipo de onda senoidal es la que nos llega a nosotros. No son muchos ciclos para las características. Vamos a ver. Ok, ¿en dónde vemos la corriente alterna? Ya vimos dónde vemos la corriente directa, que en las pilas, que en las baterías, ¿están de acuerdo? Ahora, ¿dónde vemos la corriente alterna? Ahí está. ¿Dónde la vemos? Un voluntario. ¿En las casas? A ver, ¿dónde? ¿Escamilla? ¿En dónde? En el foco. ¿En los focos? ¿Dijo en los focos? Sí. Ok. Sí, efectivamente. En la señal que nos llega a nuestra casita, ahí tenemos la corriente alterna. En los postes de las calles, tenemos la corriente alterna. A nosotros nos llega una corriente de 127 volts, de 115 volts a 127 volts de CA. ¿Sí? Volts, así vamos a poner, volts de corriente alterna. ¿Todos de acuerdo? En promedio, nos tiene que llegar 120 volts aproximadamente, sin ningún problema. Si está abajo de este voltaje, significa que hay muchas conexiones en el transformador de su zona y hay que pedir otro transformador porque es mucha gente la que está conectada ahí en ese transformador, por eso es poquito el voltaje. Si excede este voltaje, hay que tener cuidado, significa que está funcionando mal el transformador y lo correcto debe estar entre 115 a 127. En promedio, 120 volts es lo que nos tiene que llegar con una frecuencia de 60 Hz.
Esos son los parámetros que nosotros tenemos en nuestras instalaciones de nuestra casita. Eso es lo que nos tiene que llegar a nuestra casita. Vamos bien hasta aquí, entonces. ¿Ya lo anotaron ese valor? Ok. Y esa señal que nos llega a nuestra casita es de este tipo. Es de un tipo de onda senoidal. Senoidal. Ok, vamos a ver las características de la corriente alterna. Número 1. ¿Cómo se le llama a este punto? Ya ustedes lo vieron, creo que en física. ¿Puedo participar, profe? ¿Puedo participar? Adelante. González. Ese punto se llama cresta. Perfecto. González Ramón, muy bien. Se le llama cresta. Muy bien. ¿A este otro punto, cómo se le llama? ¿Se lo puede participar? Se llama Valle. Valle. ¿Quién dijo Valle? Yo, profesor, de Jesús. De Jesús, muy bien. Entonces, se le llama cresta y valle. Ahora vamos a definirlo, ¿sí? Vamos a ver. Arteaga. Sí, profesor. ¿Cómo defino la cresta, joven? ¿Qué es ¿Sería la el punto cresta? más alto de la onda? Perfecto. Es el valor máximo que alcanza la onda. ¿Ya lo anotaron? Cresta, valor máximo que alcanza la señal alterna. Por lógica, Carrión. Por lógica, entonces, ¿qué es valle? Es la parte más baja de la onda, ¿no? Exactamente. Es el valor mínimo que alcanza la señal. Valor mínimo que tiene la señal alterna. Muy bien, muy bien. Entonces vámonos con Epitacio. A ver, jovencito. Sí, profe, aquí estoy. ¿Sí? ¿Quedó entendido qué es cresta y qué es valle? Sí, profe, sí quedó entendido. Ok, ¿hizo su anotación? Sí, cresta es el Ok, valor a ver, máximo que alcanza la señal y el valle la parte baja de la onda. Pero así no se definió. A ver, otra vez, ¿cómo quedamos que era cresta? El valor máximo que alcanza la señal alterna. Perfecto. Ahora valle. El valor mínimo que alcanza la señal alterna. A eso, ahora sí. Ahora sí, hablamos el mismo idioma. Muy bien. Ok, dentro de esto vamos a ver varios parámetros. Por ejemplo, si estoy hablando de una señal de voltaje, yo aquí tengo un voltaje pico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el voltaje pico, de la misma manera, vamos a definirlo de una forma sencilla. El voltaje pico es el voltaje que existe del eje de referencia a la cresta. ¿Estamos de acuerdo? Voltaje pico es el voltaje que existe del eje de referencia a la cresta. Y ¿cómo se llama? Y la unidad es volts pico. ¿Ya lo anotaron? Voltaje pico es el valor en voltaje que existe del eje de referencia a la cresta. Y su unidad es volts pico. Volts pico, esa es la unidad. ¿Ya quedó anotado? Sí, profe. ¿Me lo podría repetir una última vez, profe, por favor? Ajá. Voltaje pico es el voltaje que existe del eje de referencia a la cresta.
Y la unidad son volts pico. ¿Listos? A ver si es cierto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguno, profe. A ver si es cierto. Ahora ya no estoy hablando de una señal de voltaje. Ahora voy a hablar de una señal de corriente. Por lo tanto, ya no es voltaje pico, ahora es corriente pico. ¿Sí? Y si es corriente pico, por lógica, vamos a ver a López Aguilar. Dígame, profe. Entonces, ¿qué es la corriente pico? Defínala. Sería la corriente que, es la diferencia de corriente que hay entre el eje de referencia y la cresta. Casi. ¿Puedo Nada más participar? Les sobró. Lo dije un poquito bien. A ver, otra vez, López Aguilar. Sería la diferencia de corriente entre Quite eso de el diferencia. sería la corriente que existe entre el eje de referencia y la cresta. Perfecto, así de fácil. Es la corriente que existe entre el eje de referencia y la cresta. Bueno, pero si fuera un ingeniero eléctrico, ¿cómo lo diría? López Aguilar, ya está ahí. A ver, Lucas. Sí, profesor. Lucas. A ver, Lucas. Si fuera yo un ingeniero eléctrico, recuerde que si yo soy ingeniero eléctrico, le hubiera dicho a López Aguilar, corriente es usted. ¿Cómo diría esto? Intensidad. Eso. Entonces, ¿cómo defino la intensidad pico? Es la intensidad que existe del eje de referencia a la cresta. Perfecto. Ahora usted, Lucas, de una vez para que tenga sus dos participaciones. Ya casi todos tienen dos participaciones, usted no tenía. Lucas, dígame, ¿cuáles son las unidades de la corriente pico o de la intensidad pico? Si mencionamos que las unidades del voltaje pico son volts pico, entonces las unidades de la corriente pico son amper pico. Excelente. Las unidades de la intensidad pico es amper pico. Muy bien, señorita, ya está igual que todos sus compañeros, mínimo con sus dos participaciones. González Somoza. Aquí estoy, profe. Perfecto. A ver, pues ya. A ver, hay otro parámetro. Mire, aquí esta es la cresta, y vamos a poner que de aquí a este punto tengo una intensidad pico a pico. ¿Estamos de acuerdo? Ya está lloviendo por acá. Aunque se le llama intensidad pico a pico. Espero que no se vaya la luz. Entonces, intensidad pico a pico. Ya sabemos dónde está la cresta, dónde está el valle. ¿Cómo podríamos definir, señorita, esta intensidad pico a pico o corriente pico a pico si fuera electrónico? Como es la corriente que existe entre el valor máximo que alcanza la señal alterna y el valor mínimo que tiene la señal alterna.
Pero yo ya sé que cresta es el valor máximo y yo ya sé que valle es el valor mínimo. Entonces, ¿cómo lo diría? Es la corriente que existe entre la cresta y el valle. Perfecto. Así de fácil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la corriente pico a pico es igual a 2 veces el valor de la corriente pico. Perfecto. Entonces, como lo dijo esta niña, la corriente pico a pico o intensidad pico a pico es la intensidad que existe de la cresta al valle, porque yo ya sé que cresta es el valor máximo y porque yo ya sé que valle es el valor mínimo. Entonces, no tiene caso decir es la corriente que existe del valor máximo al valor mínimo, sino ya sé que cresta y valle. Entonces, es el valor, la corriente que existe entre la cresta y el valle. Muy bien, González Samosa. Entonces, si la corriente pico, su unidad es amper pico, ¿cuáles serían las unidades de la corriente pico a pico? Amperes. Ya lo está diciendo González. A ver, Somoza. Amperes pico. Le falta Amper pico a pico. amper pico a pico, ¿verdad, Cristian? ¿Verdad, Cristian? Muy bien, Miranda. ¿Sí quedó entendido, señorita? Sí, profe. A ver, entonces, ¿cuál es la unidad de la corriente pico a pico? Amperes pico a pico. Perfecto. Amperes pico a pico. Y con eso ya tiene 2 participaciones como sus 2 compañeros, como todos sus compañeros. Todos ya tienen 2 participaciones casi. A ver, López Rivera. López Rivera. López Rivera a la 1, López Rivera a las 2, López Rivera a las 3, López Rivera a las 4, López Rivera a las 5, un punto menos. Ok, vámonos con Medina. Aquí estoy, profe, dígame. A ver, Medina, dígame, ya no estoy hablando de un voltaje pico, ahora estoy hablando que es una señal de voltaje. Por lo tanto, este es un voltaje pico a pico. ¿Cómo defino el voltaje pico a pico? Voltaje. Es el voltaje que existe del eje... No. Es el voltaje que existe entre la cresta al valle. Exactamente. Ni más ni menos. Perfecto. Perfecto. ¿Quién fue? Medina, ¿verdad? Medina. Sí, ok, profe. Muy bien. Navarro. Sí, profe. A ver, Navarro. ¿Cuáles serían las unidades del voltaje pico a pico? Volts pico a pico. Perfecto. Entonces, con esto, todos ya tienen por lo menos 2 participaciones. Profesor. Dígame. Soy López Rivera. Ese reto no me dejaba activar mi micrófono. ¿López Rivera qué? López Rivera Pablo Uriel. Le mandé mensaje al chat y no me dejaba activar mi micrófono. Ah, ok. Que le puse punto menos, ¿verdad? Sí. A ver, López, para quitarle ese punto menos. Dígame, ¿qué es el voltaje pico a pico? Es el voltaje que va del eje de referencia a la cresta. No, es el voltaje pico. A ver, ahora el voltaje pico a pico. Pues es lo mismo, ¿no, profe? No, el voltaje pico es de aquí a este punto. El voltaje pico es de aquí hasta este punto. ¿Ya lo veo que no es lo mismo? Es el voltaje que existe entre la cresta y el valle. Perfecto.
¿Cuáles son las unidades del voltaje pico a pico? Volts pico a pico. Perfecto. Ya le quité su punto menos, jovencito. Ya. Ok, gracias. Ahí está. Muy bien. Ahora, para que ecuaciones, el voltaje pico a pico va a ser igual a 2 veces el valor pico. La corriente pico a pico va a ser igual a 2 veces la corriente pico. Esas son fórmulas que vamos a utilizar. Muy bien. Hasta aquí. Bueno, como les comentaba, hasta ahorita ya todos tienen 2 participaciones. Vamos con la tercera participación. Y ahora sí lo vamos a hacer al azar. Pero ahora me toca a mí participar. Bueno, muchachos, pero hay otro voltaje y es el más importante de todos los voltajes. Este voltaje se encuentra más o menos a esta altura y se llama voltaje RMS, o también tiene otro nombre que se le llama voltaje eficaz. ¿Sí? Voltaje RMS. RMS significa raíz cuadrática media. Raíz cuadrática media. Es lo que significa, pero está en inglés. Random medium square, que es raíz cuadrática media. Voltaje eficaz. Ahora, este voltaje es más importante por lo siguiente, jóvenes. El voltaje eficaz es el voltaje, por definición, recuerden que van haciendo sus anotaciones, el voltaje eficaz es el voltaje necesario para desarrollar un trabajo. Repito, voltaje eficaz o voltaje RMS es el voltaje necesario para desarrollar un trabajo. Significa, jóvenes, que es el voltaje que yo necesito para que un motor arranque, para que un ventilador dé vueltas, para que un foco prenda, para que una televisión se active, para que funcione el refrigerador, para que funcione la lavadora. ¿Quedó entendido? El voltaje eficaz es el voltaje necesario para desarrollar un trabajo. Y las unidades del voltaje eficaz las unidades pueden ser volts RMS, volts eficaz, o sencillamente volts. ¿Quedó entendido? Repito, las unidades del voltaje eficaz son volts, volts RMS o volts eficaz. Son 3 formas de decirlo. Entonces, si existen 3 voltajes en una señal alterna, cuando yo les dije que yo tengo en mi instalación 127 volts, ¿de cuál voltaje estoy hablando? ¿Del voltaje pico? ¿Del voltaje pico pico? ¿O del voltaje RMS? ¿Y por qué? ¿Voluntario? ¿Puedo participar? No sé, Sí. pero me da la idea de que eso es como que el voltaje con el cual está trabajando y está siendo eficaz, y por lo mismo pienso que se estaría ocupando el voltaje RMS, por la misma definición que dio. Perfecto, perfecto, muy bien, ¿sí? Es 127 volts porque es el voltaje más importante de los 3, número 1. Y número 2, ¿cuáles son las unidades del voltaje eficaz? ¿Navarro? ¿Navarro? Profesor. Ahorita que nos conteste Navarro. Navarro a la 1. Mande, profesor. A ver, señorita, ¿cuáles son las unidades del voltaje eficaz? Volt RMS. Muy bien. Entonces, vean, yo jamás dije aquí, tengo en la línea eléctrica 127 volts pico. No dije eso. Tampoco dije, tengo 127 volts pico a pico. ¿Sí? Entonces, por las unidades, yo puedo decir que este es un voltaje
eficaz, porque las unidades del voltaje eficaz son volts. Si hubiera dicho pico, pues entonces estaría hablando de este voltaje, pero dije 127 volts. Si hubiera dicho 127 volts pico a pico, entonces estaría hablando de este, pero no, estamos hablando del voltaje eficaz. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya hicieron su anotación? Ok. Ya, profe. Muy bien. Navarro, que sea al azar, un número. El 22. Número 22. A ver, Hernández Ramírez. Sí, profesor, aquí estoy. A ver, joven Azuán. ¿Sí está bien? Sí, así se dice mi nombre. Muy bien, joven Azuán. Dígame, ya no es una señal de voltaje, ahora es una señal de corriente. Ok. Aquí, ya es una señal de corriente. Por lo tanto, tengo corriente RMS, corriente eficaz. Profesor, la llamada se va a finalizar. Ok, ahorita que nos corten la llamada, les mando el nuevo código, ¿sí? Otra vez para seguir continuando. Profe, ¿puedo participar? Claro. A ver, joven Martínez, dígame cómo defino entonces la corriente RMS o corriente eficaz. Ok, es la corriente necesaria para desarrollar un trabajo. Perfecto. ¿Y cuál es la unidad? Sería amperes RMS. Perfecto. ¿Otro? Y amperes eficaz. Perfecto. ¿Y la última? Y ya, profe, creo que nada más vimos esas dos. ¿Puedo participar yo, profesor? Sí. Diga. ¿O sería nada más amperes? Exactamente. Exactamente, Montes. ¿Sí escuchó? Es amperes eficaz, amperes RMS o sencillamente solo ampere. Muy bien, muy bien. Ahora, continuamos. Esta parte, esta característica es de cresta a cresta o de valle a valle y se le llama periodo. Periodo. ¿Sí? Se le llama periodo. Entonces, el periodo es el tiempo necesario para un solo ciclo. El tiempo necesario es el periodo es el tiempo necesario para un solo ciclo y la unidad es el segundo. La unidad es el segundo. ¿Ya lo anotaron? Profe, disculpe, ¿era tiempo necesario de un periodo? Para un solo ciclo. El tiempo necesario para un solo ciclo. Ah, ok, gracias. Y la unidad es el segundo. Ok, vamos bien aquí. Entonces, a ver. Y el periodo lo puedo calcular con esta fórmula. Es 1 sobre frecuencia. Periodo es 1 sobre frecuencia. Y seguimos con siguiente parámetro que sería frecuencia. Frecuencia es el número de ciclos por segundo. Anótenlo. Frecuencia es el número de ciclos por segundo. Y la unidad es el hertz. Es el hertz. Profesor, ¿me lo podría repetir, por favor? Sí. Frecuencia. Aquí podemos decir que frecuencia es el inverso del periodo. Frecuencia es el número de ciclos por segundo. Significa que en un segundo
vamos a tener cierto número de ciclos. Ejemplo, mencionamos que la corriente en nuestras instalaciones de nuestra casa tiene 60 Hz. Al tener 60 Hz significa que pasan 60 ciclos en un segundo. Eso es lo que significa nuestra frecuencia. Que tengo 60 ciclos. Este es un ciclo. Desde aquí hasta acá es un ciclo. Tengo 60 ciclos en un segundo. Se repiten 60 ciclos en un segundo. Muy bien. ¿Quedó entendido hasta aquí? ¿Qué es el periodo y qué es la frecuencia? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pero esto es con respecto al tiempo. Pero si yo pongo aquí, en lugar de tiempo, pongo metros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a este periodo ya no se le llama así, sino se le llama longitud de onda. Se le llama longitud de onda. Es decir, si la horizontal está con respecto a metros, entonces esto es longitud de onda. Longitud de onda. Y la longitud de onda es la distancia que hay entre, más bien es la distancia que hay en un solo ciclo. Eso es la longitud de onda. Vean, de aquí a acá es periodo si esto está en tiempo, en segundos. Pero si esto está en metros, entonces de aquí a acá se le llama longitud de onda. Es la distancia de un solo ciclo. Longitud de onda, distancia de un solo ciclo. Y matemáticamente la longitud de onda la voy a calcular con esta fórmula, que es constante, la constante de la luz, que equivale a 3 por 10 a la 8, entre la frecuencia. Anoten esto. C es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Porque recuerden que es una velocidad. ¿Qué es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Ya lo anotaron? ¿Podría repetirla, por favor? Sí. Que la longitud de onda es la distancia que hay en un solo ciclo y se da en metros. Se mide en metros. Unidad de medida es el metro. Y que matemáticamente lo puedo calcular. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Eso, profesor, muchas gracias. ¿Ya lo anotaron? Ya, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, ya tenemos el periodo. Ya mencionamos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. O frecuencia, por esta fórmula, sería igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Son las fórmulas que vamos a utilizar para las ondas electromagnéticas. ¿Listos? ¿Puedo borrar?
Ahora vamos a ver, justificar. Con esto terminamos lo que son los conceptos básicos de nuestra materia. Ahora sí, entramos propiamente al análisis de los medios de transmisión. Ok, vamos a ver. Entonces nosotros vamos a ver la importancia de todo esto. Número 1. Vamos a ver, primero, el diagrama a bloques de un transmisor. A ver, voy a transmitir mi voz, hagan de cuenta que estamos en la escuela. Ustedes sí son de quinto. Sí les tocó estar en primero y segundo semestre en la escuela, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a suponer que quiero enviar mi voz del auditorio, si saben que está en el edificio B de la entrada, ¿verdad? El auditorio, y lo quiero mandar al edificio, a la nave. Son alrededor de unos 50 metros aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a ver, diagrama a bloques de un transmisor. ¿Qué necesito para enviar mi información del auditorio a la nave, al laboratorio de Telecom, por decir algo? Son alrededor de 50 metros. Bueno, vamos a ver. Primero, ¿cuál es el primer bloque de mi diagrama? ¿Cuál se les ocurre que sería? El emisor, ¿no, profe? La voz de la persona. Perfecto. La información. Perfecto. Entonces, mi primer bloque sería la información. Perfecto. La información puede ser audio, puede ser video, puede ser datos, o puede ser una señal tan solo de radiofrecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero enviar la información. Entonces, para empezar, la información es el primer bloque. ¿Qué es lo que voy a enviar? ¿Audio? ¿Video? ¿O las dos cosas? ¿Audio y video? ¿O voy a enviar datos de una computadora? Pueden ser datos de un banco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O puede ser radiofrecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Radiofrecuencia para sencillamente controlar algo. Entonces, ese es nuestro primer bloque. ¿Sí? Después, ya sé, vamos a suponer, en este caso, quiero enviar mi voz del auditorio a Telecom, al edificio de Telecom, a los laboratorios de Telecom. Perfecto. Primer bloque, información, que sería audio, video, datos o radiofrecuencia. Siguiente bloque, ¿qué necesito para hacer eso? ¿Un receptor, no, profe? ¿Un qué? Sería, ¿profe, puedo participar? Sí. ¿Sería el medio por donde se va a transmitir? Todavía estamos mucho antes de esa parte. Entonces, ¿sería un conducto? Un conductor. De hecho, a través de los conductores vamos a manejar toda la información. ¿Un emisor, profe? Un emisor, pues de hecho es lo que estamos diseñando, el emisor, que es el transmisor. ¿Sería en qué tipo de señal se transmitiría? Por ejemplo. No sé, voltaje. Eso, ¿verdad? O sea, el audio es una presión acústica, el video es una imagen. O sea, ¿así la voy a enviar? No. ¿Puedo enviar el audio? ¿Puedo enviar mi voz desde aquí? Solamente que les grite, ¡allá los de Telecom! ¿No? Pero pues, la idea es hacer un dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué necesito? Si voy a enviar mi audio. ¿Saber a dónde va?
Más fácil que eso. ¿Un micrófono? Pues necesito convertir, muchachos. O sea, yo no puedo enviar las presiones acústicas, ¿sí? Imagínense, si voy a enviarlo a 20 metros, pues les grito y ya. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué tal si están a kilómetros? Por más que me desgañote, como ustedes dicen, jamás me van a escuchar. De aquí a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, si está el laboratorio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesito transformar ese audio en señales eléctricas. Necesito convertir ese video en señales eléctricas para que yo la pueda enviar. Si no, no puedo enviar nada. Entonces necesito un transductor. Transductores. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el siguiente bloque. ¿Qué es un transductor? Pues un transductor es un dispositivo que convierte una señal en otra completamente diferente. ¿Quedó entendido? ¿Sí? Un transductor, repito, es un dispositivo que convierte una señal en otro completamente diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito convertir el audio en señal eléctrica. Necesito convertir la imagen en señal eléctrica. Necesito convertir los datos de una computadora en señal eléctrica. Necesito convertir esa radiofrecuencia en una señal eléctrica. ¿Quedó entendido? Ahora, los transductores, para convertir el audio, ¿cuál sería el transductor que necesito? ¿El micrófono? El micrófono. Entonces, para el audio es el micrófono. Muy bien. Para el video, ¿qué necesito para convertir la imagen en señal eléctrica? Una cámara. Cámara, exactamente. Una cámara de video. Cámara de video. Si son datos, pues una computadora. En la computadora me va a convertir los datos en señales eléctricas. Y si es radiofrecuencia, pues un circuito de control. Ahí está. Un circuito de control, vean. Entonces, ya convertí mi voz a través de un micrófono a señales eléctricas. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Ahora sí sería el medio. No, todavía no. ¿Sería el canal? Todavía no. Antes que eso. Por ejemplo, vamos a ver. Yo ya convertí mi audio a través del micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Pero el micrófono tiene una desventaja, muchachos. El micrófono tiene una desventaja que me entrega señales muy, pero muy pequeñitas, del orden de milivolts, de microvolts. ¿Ya les cayó el 20? En ese caso necesitaríamos un amplificador, ¿no, profe? Sería un amplificador. Perfecto. Amplificador. Y puede ser 1 o 2 etapas de amplificación. ¿Estamos de acuerdo? Si, por ejemplo, si utilizo un micrófono muy sencillo, pues a lo mejor requiero 2 etapas de amplificación. ¿Sí? Entonces, o si tengo un micrófono muy bueno, a lo mejor con una etapa de amplificación es más que suficiente. Pero la mayor parte de las veces me dice que por lo menos son 2 etapas de amplificación para elevar los niveles de las corrientes que me entregan los sensores como el micrófono a corrientes más importantes para poderlas manipular. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya lo amplifiqué. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, pero como ya lo amplifiqué, vean, como ya lo amplifiqué, entonces a lo mejor digo, bueno, pues con esto es más que suficiente y vámonos a transmitir, ahí está. Ya le di galleta con el amplificador. Bueno, vamos a suponer, ya le di su amplificador, por eso, una etapa de amplificación básica
y luego una amplificación en potencia, ¿estamos de acuerdo? Para poderlo enviar al medio. Ah, pero me dice Hertz y me dice Marconi, ¿sabes qué? Para que tú puedas enviar una señal y de un punto a otro, inalámbricamente, resulta que necesitas cumplir que tu diseño de antena, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando, que tu diseño de antena sea lambda sobre 2 para unidades móviles y lambda sobre 4 para unidades, lambda sobre 2 para unidades estáticas y lambda sobre 4 para unidades móviles. Entonces, nos dice mira, con lambda sobre 2 tienes que hacer tu cálculo longitud de antena. Vamos a ponerle aquí. Longitud de antena es igual a lambda sobre 2. Eso es lo que dice Hertz. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita nos olvidamos de lambda sobre 4. Y Marconi dice, tu longitud de antena debe ser lambda sobre 4. Dice, bueno, yo hice estudios, Marconi, y dice, no, mire, yo ya vi que con lambda sobre 4 ya puedes enviar información. Pero Hertz, como fue el que inició toda esta investigación, él detectó que debe ser lambda sobre 2 para enviar una información. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora veamos, ¿cuál es el rango de frecuencia de mi voz? Porque al final de cuentas es lo que yo quiero enviar. No. ¿Cuál es el rango de frecuencia audible? ¿Alguien nos puede decir? Y vayan anotando todos estos datos. De 20 a 20.000 Hz, profe. ¡Eso! La voz está entre 20 Hz a 20 kilohertz. Ok, vamos a suponer que mi voz está en el rango de 10 kilohertz. Vean, 10 kilohertz. Y no pierdan de vista que yo quiero enviar una señal del laboratorio, del auditorio, lo quiero enviar hasta en la nave de la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la son. Al 20 terminamos, acuérdense. Entonces, si tomamos eso en cuenta, resulta que alguien nos va a hacer el cálculo de esta longitud de onda. Entonces, longitud de onda tenemos que calcularla primero, que es C sobre frecuencia, que es igual a 3 por 10 a la 8 entre la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Es mi voz. Por lo tanto, son 10 kilohertz, 10 por 10 a la 3. Ok, vamos a ver un número. Vamos a ver, Lima. Háganos este cálculo. Lima, Sí, profe. por favor, para que nos diga cuánto es. No alcanzo a ver el número de arriba. Es 3 por 10 a la 8 entre 10 por 10 a la 3. Tres a la menos 12. Ah, caray, chéquelo otra vez. ¿Ya?
Ya, profe, 3 a la menos 6. Ok. 3 a la menos 6. A la menos 6. Sí, serían 3 micro. No, está mal todavía. A mí me salió otra cosa, profe. Eso, a ver. Me salió 30 por 10 a la 3. Eso. 30 por 10 a la 3. Y esos son metros. Entonces estamos hablando que 10 a la 3 son kilómetros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lambda es igual a 3 kilómetros. Vean. Pero nos dice Hertz, dice, para que tú envíes esa señal necesitas calcular tu longitud de antena lambda sobre 2. A ver, Escamilla, por favor, calcule cuánto es 3 kilómetros entre 2. Entonces, es 3K entre 2, es a 1.5, 1.75, 1.5 kilómetros. ¿Sí lo están viendo, muchachos? Entonces, vean. Entonces, vean, la distancia que yo quiero enviar mi voz en forma inalámbrica es del auditorio al laboratorio de Telecom. Hay una distancia alrededor de 50 metros, cuando mucho. Yo necesito, imagínense, una antena de 1.5 kilómetros. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, es más grande el alambre que yo necesito para mi antena que si yo mejor tiendo 50 metros de alambre y ya hago la comunicación a través de un medio alámbrico. En lugar de un medio inalámbrico de transmisión final, utilizo un medio alámbrico que es un cable coaxial o un cable coaxial o un par de líneas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va? De 50 metros, tiendo mi alambre, ¿sí? A atender un alambre de 1.5 kilómetros. Imagínense, sale contraproducente. Pero bueno. Entonces, vean, aquí el problema que se tiene. Pero entonces dijeron, bueno, pero ¿qué pasa si en lugar de transmitir mi voz, que es de 10 kilohertz, yo transmito mi voz y la elevo a 15 kilohertz? ¿Cuánto nos sale? A ver, en Lima. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, miren, son 2:40. ¿Estamos de acuerdo? Le vamos a dejar aquí, ¿sale? Le vamos a dejar aquí, continuamos la siguiente clase para no dejar esto a medias, porque no nos vamos a quedar a medias, ¿sale? Y continuamos. ¿Dudas, preguntas de esto? No, profe, ninguna. Ninguno, profesor. Ok, muchachos. Excelente. Active su micrófono. ¿Quién tiene dudas? Nada más. Yo tengo una duda, profe. Soto. Bueno, anoté que la antena de la L es entre 2. Ajá. ¿La unidad es de qué, perdón? La longitud de antena es de kilómetros, de metros. Ajá. ¿Esa es la que me preguntaba? Ajá, pero es que había dicho que era la de entre 2 usada para una cosa y entre 4 para otra. Ok. La longitud de antena de lambda sobre 2 es la teoría que dice Hertz, que para que yo envíe una señal de un punto a otro
inalámbricamente, mi longitud de antena debe ser de lambda sobre 2. Pero después hubo otros estudios que practicó más Marconi, y Marconi dijo, no es necesario lambda sobre 2. Para que la tengas más pequeña tu longitud de antena, puedes utilizar lambda sobre 4 y funciona. ¿Estás de acuerdo? No es necesario lambda sobre 2, sino lambda sobre 4. Es más pequeña y sigue funcionando para enviar una señal de un punto a otro. ¿Sí quedó entendido? Entonces eso deben de anotarlo. Que Hertz propuso que la longitud de antena iba a ser de lambda sobre 2 y que Marconi nos dio o nos menciona que para enviar una señal no es necesario lambda sobre 2, sino lambda sobre 4. Eso, muy bien. Active su micrófono. ¿Quién más tiene dudas? ¿Ya no hay más dudas? Bueno, entonces aquí le dejamos, muchachitos. Descansen. Y terminamos este tema en la siguiente sesión. Ya no hay más dudas. Cuídense mucho, muchachitos. Nos vemos. Que creo que Hasta luego, profe. Gracias, Igual. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe.